Sí. Muchas gracias, José, por esta amable introducción. Buenas tardes, presidente, autoridades, señores y señores, queridos amigos. Manifestar que es un placer estar aquí para una importante ocasión, que humildemente se me ha pedido que si puedo contribuir en parte a crear quizás una narrativa para el día después, pero también para el día antes, que nos permita poner en valor desde el ángulo del turismo como instrumento de desarrollo la declaración posible de Patrimonio Mundial de la Humanidad al riesgo caído de los espacios sagrados de montaña. En este contexto quizás partir de dos hechos fundamentales. El primero es la enorme validez e interés e importancia del recurso de que disponemos para crear todo tipo de narrativas turísticas o no, o narrativas de desarrollo posteriormente, pero también una primera aseveración que quisiera compartir con ustedes, y es de que, estando probablemente todos de acuerdo de que el futuro ya no es lo que era, título de un libro del año 55, no de otro del año 2000, el futuro ya no es lo que era, vamos a decir también que el turismo ya no es lo que era. Nos encontramos ante hechos notables. Por ejemplo, comentábamos ayer en la reunión que por primera vez tenemos poblaciones anfitriones del turismo que se resisten al turismo y que empiezan a entender el turismo como una agresión a su patrimonio y a su cultura y a su forma de vida. Caso de Barcelona, caso de Ámsterdam, caso de otras ciudades en el mundo. Primera cuestión. Segunda cuestión, ante estos hechos no cabe ya una actitud compasiva o amable de pensar de que el turismo es la panacea para cualquier tipo de soluciones y de que la propia Organización Mundial del Turismo, que es el organismo de Naciones Unidas específicamente dedicado al turismo, va a tener que ir cambiando, yo soy parte de ello, el discurso buenista de que el turismo automáticamente produce cosas buenas e ir preocupándose por otras cosas. Y en este contexto, lo dije ayer en la reunión y quisiera hacer constancia de ello también hoy, tenemos que vamos a pasar por primera vez a tener un convenio internacional de obligado cumplimiento sobre la ética en el turismo. Hasta ahora existe un código ético recomendado, recomendaciones de buenas intenciones para que los destinos turísticos puedan avanzar en este camino del turismo responsable, del turismo para el desarrollo, pero es que en estos momentos, y yo no lo doy más de un año o año y medio a la creación de ese convenio internacional donde los países se irán adscribiendo y que nos obligará a determinadas prácticas del turismo. Y esto es muy importante pensarlo, no ya para el día después, sino para ya, prepararnos en este contexto. El segundo es que hay una enorme discusión mundial sobre qué es un destino turístico y cómo debe funcionar. Y de hecho hay una metodología ya de funcionamiento que conviene no ignorar porque se nos va también a caer encima si lo hacemos. Y por consiguiente que conviene ya, como decía muy bien José, en paralelo a toda la presentación de la candidatura del Patrimonio Mundial, ir también pensando en qué objetivos vamos a tomar, cómo vamos a emplear el turismo. Cuidado, yo creo que hacer hincapié en esto, el turismo como instrumento, no el turismo como objetivo, el turismo como instrumento de algo más. ¿Qué queremos obtener a través del turismo? ¿Qué papel va a jugar en ello? Como digo, no va a haber una definición nueva de cuál es el papel de los destinos y conviene atenerse también a ello. Y finalmente, yo creo que gracias en parte a algo que se inició en Canarias, lo digo por sentar el precedente, de que desde aquí también podemos iniciar cosas. Hace 10 años ya se inició la idea del turismo científico con una iniciativa, a mi modo de ver, muy interesante, que fue la del turismo astronómico, la de astroturismo. Y esta iniciativa realmente nació en las Canarias y se ha ido asentando progresivamente, le queda mucho recorrido, es cierto, se ha ido asentando progresivamente en el mundo y yo creo que la idea de turismo científico, turismo basado fuertemente en la ciencia y en la cultura, por supuesto, ambos conceptos coinciden en gran parte, puede también salir de aquí, como José ahora mencionaba en su presentación. En ese contexto, mi problema ahora es que podíamos hablar de aspectos técnicos de cómo avanzamos en este recorrido,
Pero primero llevaría mucho tiempo, segundo es un trabajo más meticuloso que el que se puede hacer en una conferencia. Déjenme avanzar un poco en las ideas genéricas de esta narrativa de cómo el risco caído puede contribuir con esa posible, y aunque no fuera también, pero con esa posible declaración de Patrimonio Mundial de la Humanidad, cómo puede contribuir a la creación de un discurso interesante de desarrollo, de sostenibilidad, de progreso, utilizando el turismo como instrumento. Voy a intentar ir en esa dirección y hablar de ideas generales que espero compartir con ustedes. No sé si vamos, por mi parte, si ustedes desean tener un coloquio, pero es posible después, a mí me encantaría, no sé si está previsto en las jornadas o no, pero si es posible, me gustaría incluso aprender mucho más a través del discurso. Bien. Hagamos primero una reflexión de que en ocasiones pensamos de que estamos en tiempos extraordinarios, y yo de hecho creo que estamos en un momento histórico extraordinario, pero no es en todo caso el primer momento histórico de cambio profundo que la humanidad sufre, y no hace falta más que remontarse a Charles Dickens, que nos decía: era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la inteligencia y la edad de la idiotez, de la estupidez. Y termina diciendo: era la primavera de la esperanza, era el invierno del desespero, y teníamos todo delante de nosotros. Y estas palabras que se pronunciaron hace 150 años, más 150 años, de alguna forma podíamos pensar que son aplicables ahora también. No somos tan únicos, no somos tan especiales de pensar que es un momento muy importante en la historia de la civilización, sino que ya antes hemos pasado por momentos similares. Y en esos momentos es importante elegir. Es importante elegir cuál es el camino en el bosque que vamos a recorrer. Y Robert Frost nos recordaba que hay dos caminos posibles. Uno, el camino más trillado, el camino que nos da confianza porque conocemos, tenemos muchos referentes. Y otro, un camino más emocionante, que podemos llamarle de la innovación. Y yo creo que en estos momentos el camino trillado no es posibilidad. Es decir, el prolongar las circunstancias que hemos conocido en este siglo XX en el futuro va a ser muy difícil, yo diría que imposible. Y por consiguiente, nos guste más o menos, vamos a tener que avanzar en el camino de la innovación y de descubrir cosas nuevas. Por eso el título de la presentación, les recuerdo que era Turismo, Patrimonio e Innovación, y algunos de ustedes pueden pensar que es un título un poco curioso, supuestamente hace alusión al patrimonio, aparentemente cosa del pasado, y a la innovación, aparentemente cosa del futuro, pero nada de esto es cierto. Es el patrimonio. El patrimonio es la constatación mediante elementos tangibles e intangibles de algo que ocurrió en el pasado. ¿Y qué ocurrió en el pasado? Dos tipos de cosas. Cuando estábamos en el apogeo de un paradigma cultural, intentábamos reforzarlo y reafirmarlo mediante construcciones culturales. Pero cuando estábamos también en momentos dudosos, por ejemplo ahora, de un paradigma cultural de civilización, también utilizábamos el patrimonio para construir futuro. Esta mañana me recordaba Michel Coté, almorzando, dice que la Torre Eiffel es ambas cosas. La Torre Eiffel, no lo sabemos, nos recordaba el profesor Coté, dice, la Torre Eiffel fue, no nos acordamos de, es un monumento a la Revolución Francesa, en el 100 aniversario. La Torre Eiffel era un monumento al pasado, al paradigma cultural del pasado, de la Revolución Francesa. Pero al mismo tiempo, era una construcción de futuro, era una expresión de modernidad, era una expresión de innovación tecnológica, y tantos otros elementos del patrimonio son así: reafirmación del paradigma cultural o puesta en cuestión del paradigma cultural y propuesta de paradigmas culturales y científicos del futuro. Muy bien, pues para entrando en materia, vemos aquí algunos ejemplos de paradigmas y patrimonio, y hay algunas similitudes curiosas entre algunas cosas. Vamos a recordar que el concepto de paradigma lo han empleado todos ustedes. El presidente lo ha empleado, José lo ha empleado el concepto de paradigma. Y cabe recordar que paradigma, como nos decía Thomas Kuhn en un pensamiento brillante del año 1959, donde cuestionaba que la evolución de la ciencia fuera simplemente aditiva, mediante adiciones al conocimiento. Y Kuhn nos decía que, aunque Karl Popper, un pensador científico, filósofo de la ciencia, nos decía que la ciencia avanzaba mediante la puesta en prueba de diferentes hipótesis de trabajo, pero en realidad los científicos no son una tribu masoquista que se dedica a cuestionar lo que ellos dicen,
sino en realidad en la mayor parte se dedican a afirmar su conocimiento, a afirmar su paradigma científico, y solamente cuando ese paradigma científico no puede responder bien a los eventos, a las circunstancias que observamos, es cuando la ciencia se pone en cuestión y tenemos saltos paradigmáticos. Por consiguiente, si trasladamos ese concepto de paradigma, que lo ha hecho algún escritor posterior, en el mundo de los negocios, en el mundo de la sociedad, en el mundo de la gobernanza, y decimos que en realidad nuestra forma de conocer el mundo es a través de paradigmas. Nos educamos en el contexto de un conjunto de creencias que nos ayudan a interpretar nuestra experiencia, nuestra vivencia, lo que vemos. Y esto es el paradigma que nos permite ser personas y parte de una civilización. Y somos firmemente creyentes de un paradigma porque es lo que nos permite contribuir a una sociedad. Pero de vez en cuando, históricamente, estos paradigmas hay que ponerlos en cuestión. Estos paradigmas empiezan a no responder a los hechos observados. En ciencia esto ocurre porque tenemos nuevos instrumentos que nos descubren nuevos hechos. Y en la sociedad, en la cultura, esto ocurre porque las circunstancias del entorno son cambiantes. Un paradigma es un marco conceptual, teórico y metodológico que nos faculta a actuar coordinadamente y nos permite resolver muchos de los problemas a que nos enfrentamos como cultura, como civilización, pero como digo, no es un concepto estático, mucho menos en el paradigma cultural. Es un concepto que se enfrenta a diferentes retos del entorno. Cuando estamos en tiempos, llamémosle, normales, podemos mantener y reafirmar y recitar todos los días el credo de nuestro paradigma y crear un patrimonio de hitos culturales basado en ese conjunto de creencias que fortalecen nuestra cohesión. Pero ocasionalmente y históricamente se van produciendo nuevas circunstancias que nos permiten dudar de ese paradigma. Quizás este momento actual sea un momento de cambio paradigmático. Determinadas vivencias, determinadas circunstancias en torno que hemos conocido en los últimos 100, 150, 200 años están poniéndose en cuestión y tenemos grandes retos. ¿Y esos retos cómo los vamos a resolver? Esos retos habrá que resolverlos mediante, evidentemente, cambios paradigmáticos. Debemos empezar a pensar en cómo responder a los nuevos retos. ¿Se puede responder a los nuevos retos desde las viejas creencias, desde nuestras viejas identificaciones culturales? No siempre, no siempre. ¿Qué mecanismo tenemos para responder a estos nuevos retos? Tenemos el mecanismo de la innovación. Lo que ocurre es que la innovación tiene diferentes fases. La forma de que una cultura responda al futuro, vamos a pensar, que es la capacidad de reconocer su propio paradigma, pero la capacidad de, en determinados momentos, escaparse de ese paradigma que nos engloba y constatar la relatividad de ese paradigma, que nos permite responder a determinadas cuestiones, pero no a otras. Y en ese contexto, tenemos que la innovación, vamos a definir un poquito la innovación como un instrumento más de algo que creo que es nuestro valor fundamental para la supervivencia, para la evolución cultural, científica, cultural y social, que es la gestión del conocimiento. El instrumento de gestión del conocimiento y en actividades dispares, hasta el turismo. Pensamos que el turismo a veces es una actividad empresarial. No, cuidado, el turismo vamos a establecer que es bastante más que una actividad empresarial y que el instrumento fundamental para que el turismo funcione, para que el turismo sea un buen instrumento de futuro, va a ser que el turismo tenga un maridaje con la gestión del conocimiento, que, como ustedes saben ya, pero para recordar, consiste en, primero, el conocimiento hay que producirlo, se llama investigación pura, investigación aplicada. Después del conocimiento hay que difundirlo, eso se llama educación, formación e información. Y finalmente llega el momento de la verdad, donde todo ese esfuerzo que hemos hecho investigando y difundiendo y diseminando el conocimiento no vale de mucho si no lo empezamos a aplicar. Y esto es lo que llamamos innovación. La tarea que tenemos, y eso sería bueno el discurso narrativo que tenemos que elaborar a partir ahora de toda la iniciativa, de todo el proyecto de riesgo caído, es ver de qué forma ese conocimiento que estamos generando mediante la investigación que estáis haciendo fantásticamente bien, mediante la diseminación que se puede hacer las tareas, y el turismo es un instrumento muy bueno, muy eficaz de diseminación de ideas, y se puede utilizar como tal, pero al final habrá que emplear esas enseñanzas que culturas anteriores utilizaron para responder a sus retos del entorno, que habéis explicado muy bien, cómo esas enseñanzas de responder a retos podemos sacar algo de ellas
para responder a los retos que se nos vienen. Pero cuando hablamos de la innovación, cuidado, porque empleamos esto de una forma muy amplia. ¿Y de qué innovación estamos hablando? Bueno, una innovación que puede consistir en pequeños retoques a los instrumentos culturales que tenemos, que sería la innovación reformista, es decir, vamos a hacer pequeños retoques a esta sociedad para que pueda responder a los grandes retos del siglo XXI. Bueno, podemos ir más lejos y empezar a pensar que no solamente hay que cambiar algo las cosas, sino que hay que entrar en los procesos y hacer reingeniería de los procesos, pensar en nuevos procesos, nuevas formas de hacer las cosas. Pero podemos ir más lejos y hablar de la innovación que venimos denominando disruptiva o revolucionaria, que es no solamente vamos a cambiar los procesos, vamos a cambiar los objetivos que tenemos, vamos a cambiar incluso los logros que queremos alcanzar. Dos formas de actuar, entonces, una dentro del paradigma dominante, pensamos, cuidado, vamos a trabajar en el contexto de lo que ya sabemos, y entonces vamos a hacer pequeños retoques, sean de innovación reformista o de innovación de reingeniería, y no más allá porque el futuro es muy peligroso y desconocido. O el futuro nos puede apretar lo suficiente para que pensar estos pequeños retoques no están funcionando, hay que ir algo más lejos, y creo que estamos en esos momentos, incluyendo el mundo de la política, constatado en los últimos meses, en el sentido de que parece ser que va a hacer falta cambios algo más profundos. Innovación disruptiva, innovación revolucionaria, que funcionan bien en el contexto de cambios paradigmáticos. Vamos a tener que cambiar el conjunto de creencias y valores que tenemos, vamos a tener que cambiarlos en cierta medida para poder responder a los retos del entorno. ¿Y cuáles son los retos del entorno? Bueno, los conocemos todos, tenemos un reto no solamente importante, sino urgentísimo, un reto que se anunciaba ya hace muchos años, por cierto, un reto donde en los años 70, con el Club de Roma, se nos advertía ya que había un tema, los límites al crecimiento económico, y que nuestra sociedad, por muchas razones, una, por el incremento de la población, dos, por el incremento de consumo de recursos por cada uno de esos individuos que constituyen la población. Todo eso multiplicado, se nos dice que en el año 85, algo así, superamos la capacidad del planeta de regenerarse y estamos consumiendo el planeta y medio anualmente de lo que el planeta puede regenerar. Esto significa que de alguna forma tendremos que cambiar nuestra visión. Solamente tecnológicamente hay algunas pretensiones de que la tecnología será la solución a todos los problemas, que habrá un incremento enorme de la productividad, pero algunos de nosotros podemos tener la sospecha de que la tecnología puede contribuir a resolver muchos problemas, pero no sabemos si va a ser capaz de resolverlos todos y sobre todo al ritmo suficiente. Es una cuestión de ritmo también, entre los cuales estamos generando cambios, estamos generando nuevas ideas tecnológicas. Pero es que unido a esto tenemos un mundo muy comunicado, mucho más comunicado que el de los años 70 del Club de Roma, donde la cuestión del desarrollo ya no permite mucha espera. Ya no podemos hablar de los 2 o 3 mundos, primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, donde parte del mundo parte de nuestra población tiene que resignarse a no desarrollarse y a quedarse a niveles de desarrollo humano muy bajos, sino que el desarrollo es un tema urgente. Y también constatamos que los sistemas de gobernanza, los de países incluso avanzados en gobernanza, los que implantaron medidas hace 150, 100 años en el sentido de mayor participación ciudadana llamada democracia, que esto se está quedando corto y que incluso el concepto de democracia hay que profundizar en ello para que esa participación ciudadana sea más proactiva. Y hay una demanda enorme en este sentido, agudizada por la enorme facilidad que tenemos ahora de acceder a la información y al conocimiento. Todos estos retos van a ser difícilmente solubles y yo creo que muchos nosotros tenemos esa convicción ya dentro del paradigma actual. Va a haber que moverse con un cambio paradigmático donde la innovación, y voy a decir qué tipo de innovación, va a jugar un papel muy importante. Y cuidado porque cuando hablamos de innovación tenemos una cierta manía de pensar automáticamente en innovación de la física de partículas, en la cosmología, en elementos que nos van a introducir tecnologías absolutamente renovadoras, y que esta innovación se confunde con la ciencia y la tecnología. Y en efecto,
podemos estar de acuerdo que la ciencia y la tecnología tienen un papel primordial de vanguardia en la innovación. La ciencia y la tecnología nos indican lo que podemos hacer en el mundo físico, y el mundo físico es el que vivimos. Es decir, podemos cuestionar otras cosas, pero no podemos cuestionar la ley de la gravedad. Podemos profundizar en ella, pero no cuestionarla. Por consiguiente, esto es el parámetro que la innovación científica y tecnológica nos indica el mundo, la esfera de lo que podemos hacer. Pero ustedes saben que esto no funciona solamente así, sino que podemos tener grandes avances en tecnología, pero si no son aceptados por la sociedad, cultura, la sociedad, estos avances no van muy lejos. Hace 30 años pensábamos en automóviles voladores y no vemos todavía, aunque nos promete Tesla y otros amigos nos prometen automóviles voladores. Pero no es esto, porque no basta solamente, no vamos a seguir mecánicamente todas las posibilidades físicas, tecnológicas que tenemos. Vamos a tener que aceptar o no aceptar algunas en función de nuestro modelo, de nuestro paradigma cultural. Y por consiguiente la innovación tiene un papel primordial, incluso antes de la ciencia y la tecnología, para aceptar o no aceptar determinadas innovaciones y para irnos en una dirección o en otra. En este camino, estos dos caminos de Robert Frost, vamos a coger uno u otro y fundamentalmente nuestros condicionantes para ver la innovación que queremos y para aceptarla va a ser de tipo cultural y social y no solamente científica y tecnológica, aunque la ciencia y la tecnología es la base para innovar. Y finalmente, como todos ustedes sospechan y los medios de comunicación nos recuerdan, hay otras condicionantes, llamémosle condicionantes institucionales y de gobernanza, mediante la cual podemos tener un mundo físico, científicamente y tecnológicamente muy desarrollado, podemos tener avanzadas ideas culturales sobre cómo queremos desarrollar la sociedad, pero hay veces que las cosas no funcionan. Podemos tener soluciones físicas al tema de las energías renovables, podemos tener incluso la convicción de que el mercado las acepta y de que no solamente son soluciones físicas de energías renovables, sino son innovaciones económicamente viables, y sin embargo encontramos que en determinados países esto no funciona. Y no funciona porque el juego económico, el juego de gobernanza económico-social impide que estas innovaciones que están ya al alcance de la mano se puedan adoptar. ¿Por qué intereses creados? El mundo político, de la gobernanza, ustedes saben perfectamente a qué me refiero. Luego, simplemente recordar, cuando hablamos de innovación, no estamos hablando solamente de avances de la ciencia y de la tecnología, sino estamos hablando de entender los aspectos culturales y de gobernanza que implicamos. Y aquí otra vez mis felicitaciones, porque yo creo que el tema y el proyecto y la iniciativa del risco caído, los padres sagrados, incide precisamente esos elementos. Estamos hablando de un elemento científico y tecnológico, que es la astronomía o la arqueastronomía, pero estamos hablando de cómo una sociedad utilizaba estos elementos para entender el mundo en que vivían o para avanzar ese mundo en que vivían. Y no cabe duda, y en algún momento profundiréis en ellos, que los sistemas de gobernanza de alguna forma correspondían a este concepto. Por eso tenemos aquí un modelo que abarca la innovación no solamente desde un ángulo, sino desde los tres ángulos modelos son interesantes. Y llegamos al punto que ustedes me estarán preguntando, ¿y qué diablos pinta el turismo en todo esto? Y tendrán razón porque hay que cuestionarse. Hemos vivido un modelo de turismo que fundamentalmente, vamos a ser claros, era un negocio. Era una forma de crear valor añadido desde el punto de vista económico. Y se nos ha llenado el corazón de alegría y la boca de palabras bonitas cuando decíamos el turismo es estupendo para crecer empleo y desarrollo. La realidad no es tan bella. La realidad nos demuestra que el turismo ha hecho todo tipo de cosas. Nos ha hecho avanzar y en este país no podemos quejarnos. Es cierto que el turismo ha ayudado al desarrollo cultural, económico y social de España, pero también sabemos que en muchos lugares el turismo ha impactado gravemente en los entornos, en los paradigmas culturales, incluso en el bienestar económico de personas, introduciendo desigualdades y disparidades y destruyendo al mismo tiempo que aportaba cosas, destruyendo formas de vida que eran absolutamente legítimas. Y por consiguiente, el viejo modelo de turismo, que sabemos ya que tiene que ser transformado, va a haber que tomárselo en serio y pensar de qué forma lo ponemos en marcha. Y aquí una doble interacción. No estoy pensando que el turismo sea la vía hacia el futuro que deseamos, sino pensamos que la propia evolución de la sociedad y nuestra propia evolución
científico-tecnológica, cultural, económica y de gobernanza, va a ayudar a tener un turismo mejor. Y el turismo está tan transversalmente imbricado en la sociedad, en el paradigma cultural en que vivimos, que es difícil que sea de otra forma. No vamos a poder transformar esa sociedad sin en parte jugar el tema del turismo, y no vamos a poder transformar el turismo si no le aplicamos modelos que creemos razonables desde el punto de vista de la transformación cultural. Sabemos otra cosa más que les recuerdo, yo creo que los que han tocado el tema de los destinos turísticos lo conocen, pero es interesante para que en el día antes y en el día después sepamos que los destinos turísticos tienen un ciclo de vida. Tienen desde el momento de la ilusión, donde empezamos a ocuparnos por el tema, pensar que el turismo es un gran instrumento y que podemos desarrollar destinos turísticos, pero mi colega, el profesor Richard Butler, que también le dimos el premio Ulises de la OMT, nos gusta pensar que es el premio Nobel de Turismo, el profesor Rick Butler lo recibió hace 2 años, y es el inventor de la idea del ciclo de vida, el descubridor, también el divulgador de la idea del ciclo de vida de los destinos turísticos. No cabe duda de que en el caso de Risco Caído estamos pensando en iniciar un ciclo de vida de ese destino turístico, de ese potencial turístico, que nos puede llevar bastante lejos a niveles altos de elementos positivos como creación de empleo, creación de riqueza, divulgación de nuestra cultura. Interesante. Pero no olvidemos que este ciclo de vida termina siempre igual, y es que termina en la saturación del destino turístico y en la caída del destino turístico, como tantos destinos turísticos del mundo mundial hemos visto, donde se ha producido un ciclo de madurez y luego de decadencia, y de que es conveniente tomarse la política turística y la gobernanza del turismo de forma seria y proactiva. Y en vez de esperar a que ocurran cosas malas con el turismo y luego intentar remediarlas, cuando a veces no hay remedio, es conveniente, y os felicito, empezar a pensar el día antes. ¿Y qué hacemos ahora? Esto va a abrir un potencial impresionante, y cómo vamos a gestionar este potencial de forma que sea beneficioso para el tipo de desarrollo que queremos y con la sostenibilidad de los recursos culturales y naturales que queremos. Y cuanto antes empecemos a pensar mejor. Y como ya veíamos en la discusión, estamos en una fase donde afortunadamente tenemos algunos recursos a nivel internacional que se pueden utilizar. Insisto aquí que lo que está en juego para los destinos y su patrimonio es la innovación. Es decir, vamos a tener que pensar en nuevo, no vamos a adoptar modelos de gestión turística o de gobernanza turística del pasado, no es muy deseable, pero afortunadamente no estamos solos en ella. Tenemos una comunidad internacional también bajo el mando de las Naciones Unidas, donde tenemos miles de destinos turísticos en el mundo que están pensando en algo. Tenemos un organismo que es la Organización Mundial del Turismo, que ayuda un poquito a canalizar y que afortunadamente está tomando nueva dinámica. ¿Qué instrumentos utilizar? Cuando empezamos a hablar de gestión del destino turístico, de gobernanza del turismo, de creación de instrumentos institucionales para ello, sería fantástico si pudiéramos visualizar el futuro, si pudiéramos todos los componentes que tenemos de sostenibilidad, de desarrollo de mercados internacionales, de utilizar el turismo como instrumento, si pudiéramos visualizar todo eso que engloba y pudiéramos sintetizar, decir, eco, aquí tenemos la máquina y la forma de actuar, y eso evidentemente no ocurre. Lo que tenemos es bastante información de diferentes desarrollos, y como no podemos crear ahora la máquina perfecta para resolver los problemas del 2025 o del 2030, lo que sí podemos crear es la máquina flexible que permita responder a esos retos que son previsibles. Y la máquina previsible es gestión del conocimiento, y mi enhorabuena otra vez porque esa máquina la tenéis relativamente cultivada, hace falta ver qué implicaciones tiene en el tema de política turística. Pero se nos insiste mucho en que para que un destino turístico, o para que un patrimonio de un destino turístico resista a los embates de la masificación y del turismo, en la idea, o los embates del cambio climático, o los embates de la gobernanza, nos hace falta la idea de resiliencia. La idea de resiliencia implica muchas cosas, pero hace mucho énfasis en la resistencia al cambio. Es decir, vamos a continuar siendo los mismos, no importa cómo cambien las circunstancias del entorno. Sé que esto no es una buena definición de resiliencia, pero mucha gente piensa que es resiliencia. Vamos a sobrevivir a los cambios.
Yo insistiría aquí que la buena fórmula de crear instituciones y gobernanza de un destino turístico como toda la zona del área de riesgo caído, los espacios sagrados de la montaña, no es la resistencia al cambio, porque el cambio va a llegar y va a ser fuerte, sino es la flexibilidad y la adaptación. El truco, si existe, está en poder tener la capacidad suficiente para responder a esos cambios adecuadamente y para poder adaptar a los cambios. El truco de la naturaleza es la evolución y la adaptación a los cambios. El truco del Homo sapiens ha sido precisamente la flexibilidad y la adaptación a los cambios, como en el caso del Homo sapiens y en el caso de la cultura, no mediante evolución genética, evidentemente, sino de evolución cultural. Lo que hemos hecho es tener instrumentos para entender nuestra cultura, para fomentar esa cultura mientras es útil para responder a determinados retos y cuando cambian las circunstancias, tener instrumentos para ese cambio. ¿Qué podemos aprender de lo que estamos de la labor enorme que está haciendo el riesgo caído? Podemos aprender como una cultura en circunstancias, que otro mejor que yo, respondió a sus retos de entorno y aprender los mecanismos mediante los cuales estos retos son útiles. Los mecanismos son casi siempre los mismos. Es la innovación científica tecnológica, es la innovación cultural social y en el fondo es la innovación en gobernanza. El cambio está aquí. El cambio no solamente es ambiental, es cultural, es científico, es tecnológico, es social, en las instituciones, en los mercados, en la gobernanza, y el cambio se acerca muy rápidamente. Este es un motivo de preocupación. ¿Hemos respondido históricamente al cambio? Lo hemos hecho. Pero al cambio a la velocidad que tenemos ahora, vamos a ver. El futuro ya no es lo que era y el futurismo va a ser en parte porque la implicación, y no tengo que decirles a ustedes nada sobre el papel del turismo en las Islas Canarias y en Gran Canaria, va a jugar un papel, nos guste o no, en sentido positivo no, según hagamos la gobernanza y la política turística. Y para finalizar esta tema positiva, 3 conclusiones, 3 reflexiones. Y incido en ellas. Primero, el patrimonio es el arma cultural para la innovación. El patrimonio es lo que nos permite entender la innovación. Y la innovación no solamente es un instrumento de futuro, la innovación es lo que nos ha permitido llegar aquí, señores. Y si entendemos ese proceso, cuanto antes mejor. Porque construiremos el futuro con innovación, pero solamente si entendemos bien los mecanismos profundos y complejos mediante los cuales esta innovación se hace efectiva. El segundo tema es de que es la innovación y la plasticidad institucional, permítame que utilice este vocablo, la plasticidad institucional resultante es la fuente de la supervivencia y del éxito, quizás. Y tercero y último, el instrumento general es la gestión del conocimiento. El instrumento general no es el aferrarnos a creencias establecidas, pase lo que pase. El instrumento es tener esa capacidad de entender nuestro modelo cultural y modelos culturales alternativos, de forma que cuando lleguen las circunstancias podamos ser proactivos y adelantarnos a los cambios que en estos momentos sabemos perfectamente que van a ejercer prontamente. Y bueno, yo estoy encantado de haber aprendido mucho estos días con ustedes, espero tener la ocasión de seguir aprendiendo muchísimas cosas y muchísimas gracias por su atención.